Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro Café Científico, aquí en los estudios del Núcleo de Ciencias Sociales, que les agradecemos porque estamos todas las semanas aquí. Capítulo 8 ya de nuestra temporada 2022, pero hoy día no estoy sola. Hoy día volvió Daniela. Bienvenida, Daniela. Gracias, Antonieta. Hoy voy a acompañarte porque además hay un tema que me interesa muchísimo y que creo que va a generar muchísimas conversaciones en la casa en quienes nos están viendo hoy en día. Así que yo feliz de participar. Sí, porque hoy día tenemos colegas de Daniela que nos van a acompañar y nos van a comentar acerca de la salud mental. ¿Qué nos puedes contar de eso, Daniela? ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que podemos conversar con nuestras invitadas? Respecto de qué es lo que la gente en su casa debe saber sobre salud mental para justamente estar bien informada. Vamos a desmitificar algunas cosas también que sabemos que existen en torno a la salud mental, así es que va a ser un programa, en mi opinión, espero muy bueno. Sí, pero antes, agradecerles a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas, recordarles que estamos transmitiendo a través de UFRO Medios por el canal 38.1 en Temuco y Padre de las Casas, esa es la señal digital, el canal 48 de Telefónica del Sur y la señal online de ufromedios.cl. Además, recordarles que tenemos nuestras redes sociales, que tenemos Instagram y Facebook, y ambos son Café Científico UFRO. Así que, ¿qué viene ahora, Daniela? Ahora viene un breve video en donde vamos a introducir el tema que vamos a conversar y posteriormente vamos a recibir a nuestras invitadas finalmente en el programa. Entonces vamos a ver el breve video y les pedimos que nos sigan acompañando. La salud mental es definida como un estado de bienestar en el cual cada persona desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Posterior a la pandemia, se ha advertido la preocupación a nivel global por los problemas de salud mental, siendo estos agravados por las condiciones sanitarias de confinamiento y aislamiento. Una reciente encuesta a la población en Chile plantea que aproximadamente el 44% de las personas mayores a 18 años reportó un empeoramiento de su estado de ánimo, mientras que otro estudio realizado con adultos emergentes señala que 3 de cada 4 estudiantes universitarios reportaron que su estado de ánimo es peor o mucho peor en comparación al periodo de prepandemia. En consecuencia, existe un aumento sostenido de problemas de salud mental en distintas poblaciones de riesgo, siendo los trastornos relacionados al estrés, depresión y ansiedad los más prevalentes a nivel nacional e internacional. ¿Por qué debemos hablar de la salud mental? Porque existen muchos mitos y prejuicios relacionados con la búsqueda de ayuda psicológica y psiquiátrica, los cuales muchas veces operan como barreras para el acceso a estos servicios. Es importante entender que las enfermedades de salud mental no recaen en la voluntad de las personas, requieren de un tratamiento y abordaje proporcionado por profesionales competentes. ¿Cuáles son los principales síntomas que nos deben alertar? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? ¿Y dónde podemos consultar con profesionales de la salud mental? Son algunas de las preguntas que a continuación vamos a responder con 2 destacadas investigadoras de nuestra región. Y ya vimos el video, el breve video también introductorio. Tenemos este tema que está muy en boga hoy en día y tenemos aquí colegas de Daniela, ¿o no, Daniela? Sí, colegas mías, que te las voy a presentar a continuación, Antonieta. Hoy nos acompañan 2 académicas de nuestra región. Una de ellas es la doctora Ana Barrera Herrera, que fue directora responsable de un proyecto CONICET PAI titulado Estudio Nacional de Prevalencia de Trastornos de Salud Mental y Hábitos de Salud y su relación con dimensiones de la adultez emergente en jóvenes universitarios chilenos. Este proyecto derivó en la construcción de la primera encuesta de salud mental universitaria. Actualmente la doctora Barrera es investigadora responsable de un proyecto Fondesit de iniciación titulado Desarrollo Positivo, Salud Mental y Variables Psicosociales Involucradas hacia un modelo comprensivo en universitarios chilenos. Y por si fuera poco,
También nos acompaña la doctora Natalia Salinas Oñate. Ella es académica del Departamento de Psicología, directora del Laboratorio de Cultura y Comportamiento del doctorado en Psicología de la UFRO. Es integrante del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Investiga las barreras en el uso de servicios de salud mental en poblaciones culturalmente diversas, por ejemplo, adherencia al tratamiento psicológico en usuarias de atención primaria, pero también búsqueda de ayuda psicológica en estudiantes universitarios. Actualmente es investigadora responsable de un fondo de iniciación en donde continúa desarrollando estudios en esta misma línea. Así es que le doy la bienvenida a Ana y Natalia por participar de este programa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Este es un tema que igual es muy interesante porque creo que se reactivó esta conversación post pandemia. Durante la pandemia lo estuvimos viviendo. Muchas familias lamentablemente igual lo estaban viviendo mucho más de cerca, pero como que esta conversación se volvió a reactivar ahora porque todos decían vamos a volver a la normalidad y va a estar todo bien, y no es tan rápido todo este proceso. Y ya que contamos con dos grandes expertas, me gusta porque son mujeres, me gusta cuando vienen mujeres al programa, así, y hoy día puras mujeres aquí. Tenemos dos expertas en salud mental. ¿Qué pueden comentarnos acerca de la salud mental de las personas post pandemia? ¿Cómo está en especial la salud de los jóvenes universitarios? Trabajamos constantemente con ellos y vemos algunos cambios también con respecto a cómo eran antes también, o los pre-pandemia y los que vienen ahora, en especial los mechones. ¿Qué nos pueden contar ustedes? ¿Qué han visto? ¿Los estudios que ustedes han hecho? Si nos pueden contar un poquito de eso. Uh-huh. Mira, lo primero que creemos que es importante recordar es que entendemos por salud mental en general. Y si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es el gran paradigma en términos de estos temas, podemos entender que es un estado de bienestar donde las personas podemos hacer frente a las dificultades o tensiones de la vida, podemos funcionar en términos de nuestro trabajo o de nuestros estudios, y también podemos contribuir de forma significativa a la sociedad. Y la salud mental en general siempre ha sido un tema difícil de hablar, aunque como tú decías inicialmente, se ha hablado más del tema post-pandemia, debido a que quizás dentro de las consecuencias más significativas, además de los contagios, ha habido un aumento de problemas de salud mental para la población en general, debido al confinamiento, la incertidumbre, todas las medidas aledañas a esta situación sanitaria, y los universitarios no han sido la excepción dentro de los grupos de riesgo. Si bien antes teníamos un panorama de una situación de salud mental desfavorable con puntos críticos que después podemos ir desglosando, hoy en día en términos de la pandemia, digamos, ha habido un aumento significativo de los problemas de salud mental, pero no solamente en universitarios, sino también en otros grupos de la población. Bueno, agregando a lo que Anita nos comentaba, particularmente en el proyecto en que estoy involucrada actualmente, estudiamos la salud mental universitaria, y sin querer la estudiamos durante la pandemia, porque cuando iniciamos no teníamos idea de que íbamos a terminar estudiando esto, ni que íbamos a encontrar la cantidad de síntomas de salud mental que encontramos en nuestra población local. En mi caso, el proyecto apunta a una población de Temuco, universitaria de Temuco, o que al menos estudia en Temuco. Y la verdad es que lo que encontramos es bastante desalentador. Nosotros ya esperábamos encontrar altos índices de depresión o de síntomas depresivos, de ansiedad, de estrés sobre todo, porque sabemos que la etapa universitaria tiene esa característica, al menos en nuestro contexto es como que uno esperaría que el contexto universitario genere estrés. Está como normalizado que así sea. Pero claramente los niveles que encontramos este año son mucho mayores que los de años anteriores, incluso pensando en el estallido social, que también fue un momento histórico para nosotros para visibilizar estos temas. O sea, no solamente fue la pandemia, sino que traíamos ya, por lo menos este tema se hablaba. Lo que por lo menos desde mi perspectiva es bueno, porque hoy día ya uno no llega a hablar de salud mental como algo tan desconocido. Las personas ya lo tienen mucho más consciente. En general ya se reflexiona en torno, por ejemplo, a que la salud mental se puede ver afectada también por cuestiones estructurales, por el acceso a la salud, etc. Pero en universitario encontramos unos indicadores bien desalentadores, sobre todo en mujeres, y eso es algo que
se repite en todas las etapas del ciclo vital. Y que igual yo creo que va a ser meritorio que lo conversemos porque hay mucha hipótesis al respecto de qué es lo que hace que, por ejemplo, en mujeres se encuentren los índices de depresión más altos, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces es una réplica de lo que nosotros encontramos en la población en general, pero con ciertas características específicas en este grupo. Sí, qué interesante lo que ustedes dicen, y de hecho este tema está bien en boga, lo hemos escuchado en todo nivel, bastante transversalmente. De hecho, hace unas semanas se reveló que en la ley de presupuesto 2023 se destinarían más de 19.000 millones aproximadamente para el refuerzo de salud mental. Pero si nosotros pensamos en esa cifra, ¿qué ustedes podrían hipotetizar respecto de dónde deberían ir esos recursos? ¿Hacia dónde necesitamos, por ejemplo, mover recursos para fortalecer lo que implica la salud mental? ¿Cuáles son las principales necesidades que ustedes detectan, por ejemplo, en nuestro contexto? Si quieres puedo empezar yo. En general, tenemos que partir de la base de que nosotros como país hemos tenido una inversión en salud que es muy baja. La OMS establece un 5% como mínimo y nosotros teníamos hasta hace poco un 2%, que está muy lejano del Producto Interno Bruto a ser el mínimo esperable. Entonces, bajo esa circunstancia, nosotros ya entendemos, porque pensemos que las decisiones que se toman institucionales, estructurales, van bajando hacia la población también. Entonces, nosotros podríamos pensar de que, bueno, si no se invierte en esto es porque no es importante, ¿ya? Ese es puede ser como el mensaje que uno subentiende. O sea, si yo voy y consulto y en realidad tengo que hacer una tremenda inversión financiera de mi parte y no me reembolsan o no tengo acceso, entonces quiere decir que quizás esto no es tan importante. Visibilizar la importancia a través de la inversión, yo creo que ya es un gran mensaje. Y ahora, en relación a lo que tú comentas, Daniela, Anita comentaba al inicio de que la salud mental tiene que ver no con estar perfecto. O sea, a todos nos van a ocurrir cosas, pero es la capacidad que tenemos para sobreponernos frente a las dificultades también. Y eso requiere apoyo, como en cualquier enfermedad que tengamos. O sea, cuando ni lo pensamos, cuando tenemos algún problema y vamos al dentista, corremos, ya no nos ponemos a pensar, no, esto lo tengo que solucionar por mí misma. Sabemos que hay un profesional para eso, y para que eso se instale en la población también tiene que haber una visibilización de la relevancia de la ayuda profesional en este ámbito. Y bueno, yo creo que el gobierno, por lo menos hasta donde yo entiendo, ha dado algunos mensajes en relación a esto. Por ejemplo, poner foco en terminar con las listas de espera, entonces a ampliar el acceso, que es como lo básico, lo estructural, ¿cierto? También está esto de la alfabetización o de la educación en salud mental. Incluso habían unas sillas que pintaban de verde, ¿no? Diciendo este va a ser el lugar en donde vamos a hablar de esto, desestigmatizar el tema de la salud mental. Y eso también pasa incluso por asumir que todos en algún minuto vamos a tener un problema de salud mental, así seamos académicos, estudiantes de la universidad, presidente del país. Todo es una parte de la salud que yo creo que está bueno que lo empecemos a visibilizar, porque o si no nos seguimos quedando con esta percepción de que es un tabú, que solo le ocurre a algunas personas, que es inhabilitante. Entonces los recursos parece ser que están siendo pensados en esas líneas. La disminución del estigma de salud mental es todo un tema, por ejemplo. Ahí hay mucho trabajo que hacer a nivel no solo de conocimiento, sino que también a nivel de creencias culturales que están en nuestra población y que no son fáciles de cambiar. Ahí se requiere un trabajo bien grande y bien que tiene harto que ver con la comunicación de masas, con los medios de comunicación, no solo con lo que podamos hacer nosotros en el trabajo clínico, por ejemplo, uno a uno. Sí, efectivamente, siempre una inyección de recursos es una buena noticia, sobre todo considerando lo que decía mi colega Natalia, que Chile es uno de los países que invierte menos en salud y en salud mental. Entonces, de alguna manera es una buena noticia. Sin embargo, si comparamos la inyección con la brecha que existe en términos de inversión en salud mental, probablemente podríamos decir que faltan recursos, pero es un buen inicio. Por ejemplo, en términos del área, siempre fue no tener más profesionales
especializados, pero no solamente pasa por contratar más psicólogos, especializar, por ejemplo, profesionales de salud genéricos en términos de salud mental, sino también tener más camas hospitalarias, tener buenos centros de salud mental, pero también debiera haber una inyección de recursos focalizadas en llegar antes de que surjan los problemas, en promover, en promocionar la salud mental y en prevenir los trastornos que son más frecuentes en la población. Llegar antes, y no solamente eso depende del Ministerio de Salud, sino también falta una mirada más integradora que incluya otros factores que tienen que ver con la salud mental y que tienen que ver con otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, cómo son las viviendas, por ejemplo, de la persona, si hay seguridad en los barrios, si finalmente podemos tener acceso al dentista, todo eso influye en la salud, por lo tanto se necesita mucho más dinero y ojalá llegar antes y tener una ley de salud mental integral que pueda dar cabida antes de que se genere un problema de salud mental, porque cuando se ha demostrado desde la Organización Mundial de la Salud o diversos estudios en evidencia científica que si llegamos antes de que se genere un problema de salud mental a etapas, por ejemplo, primarias como la niñez, la adolescencia, probablemente vamos a prevenir la aparición, y cuando exista un problema de salud mental sale mucho más caro tratarlo que prevenir o promocionar la salud mental desde el inicio de la vida. Igual es un tema complejo, creo yo, porque todavía existe este estigma de es que tengo que ir al psicólogo o quizás tengo que ir al psiquiatra, como de cuidar la salud mental. Creo que lo que hablábamos al principio, post pandemia, ya se habla mucho más natural de esto, pero todavía queda cierta población que es reacia a esto. Y lo mismo que decías tú, o sea, no es que sea solo que tienes problemas en tu salud mental, sino que pueden venir también por otros motivos. Puede venir por algún problema médico que tú tienes y que conlleva esto, o la forma en la que tú vives, tener poca seguridad, ya sea en el tema económico o en el tema de la seguridad como seguridad tal en tu barrio, en lo que sea. Entonces es una cosa muy transversal y que es muy importante también ahí entonces notar cuándo tenemos que consultar. Y por ahí va mi pregunta, ya que ustedes igual son especialistas en este tema. Yo vengo de otra área completamente diferente, hasta espacialmente la universidad completamente diferente. Pero según lo que ustedes han visto igual en los estudios que han estado haciendo, ¿cuáles son las patologías que son más frecuentes? ¿Tienen algunos síntomas que son como claves que hay que estar mirando, que hay que poner ojos? Y no sé, pues si alguna persona de tu familia o tú mismo ves que estás teniendo esto, debieses de consultar y que no sea en el momento quizás que estalle esto. Si nos pueden ahí contar un poquito ustedes también. Bueno, generalmente a nivel de población general, los trastornos más comunes son ansiedad, depresión y estrés, pero existe un libro de trastornos, 2 libros más bien de trastornos de salud mental que abordan problemas familiares, problemas relacionales, problemas del desarrollo, entre otros. Entonces son muchos problemas de salud mental a la base, también trastornos de alimentación, el riesgo suicida, por ejemplo el suicidio, que es una de las patologías más complejas de tratar, pero también de prevenir, y hay muchos esfuerzos y muchos programas ministeriales en torno a ello, pero en términos generales los problemas de salud mental, depresión, ansiedad y estrés, y como decía Natalia, generalmente algunos están más prevalentes en población de riesgo, como por ejemplo las mujeres o en algunas minorías, por ejemplo en población LGTB+, se ha visto que podría haber una mayor prevalencia de ciertos problemas de salud mental, no por su orientación sexual, sino también porque tienen toda una trayectoria de vida asociada con estigmatización, el problema quizás de la identidad, del prejuicio, la discriminación. Entonces son muchas las patologías involucradas, y es ahí donde también entra de lleno el tema de la alfabetización, que Natalia es más experta que yo en el tema. Y lo otro que es importante señalar es que para buscar ayuda no es necesario que nosotros tengamos un trastorno o que tengamos la sospecha de tenerlo. También hay una creencia o un mito en relación a quiénes son las personas que consultan en salud. Y no es proporcional, o sea, no todas las personas que tienen un trastorno de salud mental están siendo tratadas primero,
y no todas las personas que están siendo tratadas tienen un trastorno de la salud mental. Como decía Anita, hay distintas situaciones de la vida que nos ponen en crisis. Hay algunas crisis que son normativas, esperables, pero que aún así nos enfrentamos a situaciones en las que no nos sentimos capaces de abordar. Y ahí es cuando requerimos una ayuda. Y tener la capacidad de darse cuenta de eso también es un trabajo. Y yo creo que también ahí apunta un poco la pregunta que nos hacían. ¿Cómo? ¿Cuándo corresponde? Bueno, en psicología nosotros hablamos de cuando un malestar es clínicamente significativo, y eso involucra cuando cualquier cosa, independiente que constituya o no un trastorno, te causa un malestar que te lo llevas a distintos contextos, ¿ya? Es algo que te molesta o que se ocasiona, por ejemplo, en el trabajo, te causa estrés, te causa incomodidad, la sintomatología que sea, porque también ahí hay diferencias individuales. Pero eso también lo sigues pensando en tus relaciones con tu familia, te afecta en tu rendimiento, y se va como metiendo, como que va invadiendo los distintos aspectos o espacios de la vida. Ese ya es un indicador de que haces algo importante. Obviamente hay personas que lo pueden captar antes y no alcanza a ser tan significativo cuando ya están consultando, pero no es el caso de la mayor parte de la población. O sea, de hecho, tal como mencionaba Anita, a veces las cosas tienen las personas que tenemos que tocar fondo para decir, ok, es momento de consultar. Pero si nos pudiéramos educar frente a eso, ahí habría como una señal, como que esto no es un problema que es algo del momento, sino que cada vez que ocurre esto, a mí me pasa, yo me siento de esta manera, y entonces después voy anticipando, viene esta situación, entonces me empiezo a sentir mal de antes, ¿no? Esas son como algunas claves como para pensar en consultar y, por supuesto, desmitificar el tema del trastorno. De hecho, una de las cosas que tú mencionaste también, porque a veces los trastornos de salud mental acompañan problemas de salud física, si lo pudiéramos hacer esa distinción. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un familiar que tiene un problema, ya sea de salud mental o de otra enfermedad crónica, por ejemplo, usualmente la familia necesita apoyo psicoterapéutico para sobrellevar algunas situaciones. Así que hay una diversa gama de razones por las cuales podríamos necesitar ayuda. Uh-huh. Sí, quizás agregando lo que mencionaba Natalia, además de ver quizás un efecto clínicamente significativo, negativo en nuestro desempeño diario, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestras relaciones familiares, también un indicador de riesgo, si esto fuera un semáforo, por ejemplo, es rojo sí o sí cuando alguna persona está pensando atentar contra su vida de alguna manera, aunque no tenga una planificación. Si ya tiene una planificación, es doble rojo. Es doble bandera roja, por lo tanto hay que acudir sí o sí. Entonces, cuando, por ejemplo, veamos que estamos planificando o en algún momento tenemos ganas de no seguir existiendo o de no despertar en el día a día, sí o sí es un signo claro de que hay que pedir ayuda a nuestros familiares y, por supuesto, a algún profesional de salud mental. Qué importante lo que se dice, porque la verdad es que cuando leemos estudios en relación a esto nos damos cuenta que ideación suicida, por ejemplo, suele ser algo bastante más frecuente de lo que quisiéramos en nuestra población, y por supuesto que el rol de los medios de comunicación, en este caso que nosotros estamos aprovechando esta plataforma, es alertar respecto de la prevención y cómo es importante acudir a centros de salud asistencial en situaciones en que observamos a personas que puedan tener pensamientos en torno a la muerte. Pero un poco tomándome de esto y de otros elementos que ustedes también han señalado previamente, si tuviéramos que responder o pensar principalmente en cuáles serían los factores que podrían desencadenar la aparición de ciertos trastornos de salud mental, ya al inicio hablaban de, por ejemplo, las mujeres y un mayor diagnóstico de depresión. Quisiera aprovechar esta pregunta también para que desmitificáramos aquello, ¿no es verdad?, en términos de creer que las mujeres podrían tener más debilidad, o que nos cuenten ustedes qué es lo que dice la evidencia y cómo ustedes también creen que hay ciertos factores que influyen en estos trastornos. ¿Será que ser mujer es un factor que influye? Sí, pero no por las razones que creemos o que se nos atribuyen. Ser mujer es un factor de riesgo. Pensando en culturalmente qué significa ser mujer y cuáles son las tareas que tenemos que llevar a cabo por el hecho de ser mujer o lo que se espera que hagamos. De hecho, pensando en salud mental y pandemia, una de las partes de la población más afectada fueron las mujeres,
y fue también porque se visibilizó la carga que recibimos las mujeres en las tareas de cuidado. Y no necesariamente las mujeres que son madres, estamos hablando de universitarias en un contexto familiar donde hay un hermano menor, donde hay un hermano mayor o de la misma edad, y ¿quién es la que se hace cargo de esa labor? La mujer en este caso. O cuando hay un adulto mayor, una persona mayor en casa que requiere cuidado, se hace cargo una mujer de la familia, independiente que esa mujer no sea siquiera pariente directa de esta persona mayor. Entonces ahí ya hay un primer filtro. También hablábamos de las condiciones estructurales que generan problemas de salud y de salud mental. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la inequidad que existe, por ejemplo, en términos de género en nuestro contexto. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo, tenemos menos garantías, sufrimos también, y eso es otro tema que quizás da para incluso otro programa, de discriminación en distintos ámbitos, incluso de abuso, de acoso, y eso también genera huellas en la salud mental. Hay muchísima historia de abuso y de acoso en distintos ámbitos, que es uno de los orígenes de los problemas de salud mental de las mujeres. Pero además, no contentas con eso, cuando se ha demostrado en estudios que cuando tenemos a dos pacientes, hombre y mujer, con exactamente los mismos síntomas, los profesionales de la salud diagnostican como más patológicas a las mujeres que a los hombres. Entonces ahí tenemos otra razón por la cual esta cifra puede estar en aumento. O sea, no es desconocer, y esto para nada, tampoco se tiene que transformar en algo como de que esto solamente afecte negativamente a las mujeres, porque en realidad no es que los hombres no tengan problemas de salud mental. Si revisamos la estadística, los hombres tienen mayor consumo de alcohol y drogas que las mujeres, consuman mayores intentos de suicidio que las mujeres, tienen menores redes de apoyo y buscan menos ayuda cuando requieren buscar. Entonces tampoco estamos diciendo que el panorama de salud mental para los hombres sea favorable, solamente estamos mostrando que las mujeres igual reportamos más nuestros síntomas. Eso puede estar asociado a una mayor educación o gestión de nuestras emociones, de poder reconocerlas. Entonces es un tema bien complejo el pensar que solamente atañe en este caso a las mujeres. Pero sí hay una desventaja estructural que genera mayores estresores para las mujeres, pensando en hogares, por ejemplo, que se conforman monoparentales, usualmente cuya proveedora principal es una mujer, y una mujer que gana menos que un hombre haciendo el mismo trabajo. Entonces ahí ya tenemos un piso sobre el que podemos entender la cantidad de estresores que hay ahí. Y además consultamos más las mujeres, estamos más pendientes, o se nos permite culturalmente hablar más de nuestras emociones, de cuando de expresar también las emociones. Por lo tanto, si bien tenemos una carga social y cultural en términos de crianza, de tareas del hogar, etcétera, también hay muchos hombres que no consultan o que nunca van a llegar probablemente a un psicólogo, a pesar de que tengan un malestar significativo. Y bueno, además de ser mujer, otros factores que igual influyen es, la evidencia muestra que las personas que son provenientes de orígenes culturales o económicos más deficitarios, de nivel socioeconómico más bajo, tienen más problemas de salud mental, y eso tiene que ver con las vulnerabilidades asociadas a su trayectoria de vida en términos de salud, de educación, incluso de alimentación también, y las oportunidades que han tenido durante su trayectoria vital. Y otro factor de riesgo que también se ha investigado es las personas que están más aisladas. Por eso probablemente hubo mucho aumento de problemas de salud mental en la pandemia. Por ejemplo, si nos abocamos al grupo de personas mayores, ellos en general tienen menos redes que una persona de 30 años, y eso puede afectar negativamente su salud mental en general. Qué importante igual todo lo que nos dicen, y voy a tomarme aquí para la próxima pregunta de lo que acaba de decir, que las mujeres somos un poco más preocupadas de repente y por eso consultan más, o quizás más cercanas a las emociones de cada una, ¿cierto? Y como uno es más preocupada, y yo tengo hijos, me gustaría que ellos igual estén
que tengan una salud mental que la puedan reconocer fácilmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como mamás, como papás, o como tías, como abuelos también en nuestra familia, o si tenemos adolescentes también en nuestra familia? ¿Qué podemos hacer para fortalecer la salud mental? ¿Qué consejos les tenemos que dar? ¿Cómo poderlos guiar de buena forma? Pero les voy a pedir que respondan después de esta pequeña pausa a la que vamos a ir ahora. Así que los invitamos a todos a esperarnos un minutito y seguimos aquí conversando acerca de la salud mental de jóvenes, y ya estamos casi en la población general. Así que les pedimos que nos esperen un momentito más. Porque nos movilizan las personas y su calidad de vida. Asumimos un compromiso hace 26 años en la región de la Araucanía, recuperar la salud oral de la comunidad. Lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros docentes y la formación y entusiasmo de nuestros estudiantes de pregrado y especialidades, en un ambiente seguro y moderno, con la calidad que tú mereces. Somos la Clínica Odontológica Docente Asistencial de la Universidad de la Frontera. Gracias por seguir acompañándonos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de UFRO Medios, canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, canal 48 de Telefónica del Sur y señal online en ufromedios.cl. Estamos conversando con la doctora Ana Barrera Herrera y la doctora Natalia Salinas Oñate sobre salud mental. Y quedó puesta una pregunta muy buena, la verdad, antes de esta pausa, en donde la intención es que ustedes nos puedan contar, sobre todo pensando en la gente que nos está viendo en la casa, qué podemos hacer, ¿cierto?, para cuidar la salud mental, cuidar la salud mental de nosotros mismos, pero también de quienes nos rodean, quienes tienen hijos, ¿cierto?, sobrinos, nietos, nietas, etcétera. ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes para el cuidado de nuestra salud mental? Bueno, antes de irnos a la pausa, se focalizó harto el tema en los niños, pese a que no es el foco de mi proyecto, y entiendo que Anita tampoco trabaja en población infantil. Una de las cosas que uno aprende tempranamente cuando estudia psicología es que basta un vínculo significativo para alguien, para cualquier persona, para que la trayectoria de vida de esa persona cambie. Un vínculo de apoyo, de un nexo significativo que pueden ser los padres, puede ser otra figura cuidadora, ¿ya? Eso es bastante esperanzador, ¿sí? Porque nos pone en un escenario en donde con un vínculo ya donde haya un apego, ojalá un apego seguro, un apego saludable, esa trayectoria de vida va a ser distinta o va a ser mejor. Pero para que eso ocurra, esa persona que cuida también tiene que estar bien, ¿ya? Entonces ahí hay un tremendo tema y nos lleva un poco a lo que ya estábamos hablando al principio, sobre todo cuando hablamos de las mujeres y su rol de cuidado, y cómo hacemos para asegurar que aquella persona que va a estar a cargo de ese cuidado tenga las condiciones y el bienestar para poder cuidar a otros, porque para poder cuidar a otros tiene que haber una base como de bienestar individual. Y en eso yo entiendo que también estamos en camino de mejorar algunas condiciones, porque sabemos que si por ejemplo las mujeres estuvieron con unos índices de estrés enormes durante la pandemia, podemos imaginar que si eran las encargadas del cuidado, no quedaba mucha energía para un cuidado amoroso y amable, o bien no quedaba mucha energía para hacerme cargo de mí misma si estoy todo el tiempo cuidando a otros. Entonces es súper relevante generar estas condiciones. Nosotros en nuestro país también estamos todavía hoy día discutiendo harto sobre la coparentalidad, por ejemplo, la relevancia que tiene el que no recaigan las tareas solo en la madre en este caso, sino que dado que ambos tienen rol de padres, si es que estamos hablando de una familia que se conforma así, porque sabemos que pueden haber miles de formas de conformar familia, pero ya de lo más básico hay todavía un desafío, que es cómo se reparte eso, cómo legalmente eso también se traduce en facilidades para que ambos padres hagan su trabajo de ser padres también.
¿sí? Sin que ello tenga una repercusión en sus trayectorias, por ejemplo, laborales. Cómo, por ejemplo, eso afecta a mujeres que, claro, necesariamente porque se quedan en casa en periodos, por ejemplo, de crianza, se desmarcan de su trabajo y eso también tiene un impacto que no se puede cuantificar. Ahora, pensando ya no tanto en el terreno de incluso lo político que está detrás de todo esto, en cómo ir detectando o cómo ir sembrando bienestar para como decía Anita, no tener que llegar tarde. Claro, o sea, una de las cosas relevantes y que hemos conversado que se ha dado más en mujeres que en hombres históricamente es la educación emocional, que los niños aprendan a identificar lo que sienten, que lo puedan comunicar y que no solamente puedan comunicar, sino que haya un adulto que sea receptivo frente a eso, ¿sí? Cosas también que están muy en boga y son muy relevantes, el consentimiento de los niños, todos esos son límites que se van aprendiendo desde la infancia y que generan también una tremenda repercusión en las historias de vida de las personas. Y cómo aprender eso puede generar una gran diferencia en cómo se enfrentan ciertas situaciones a las que no estamos, nos pueden pasar, digamos, pero depende cómo se aborde tanto a nivel familiar como individual, van a generar una consecuencia totalmente diferente. Yo podría decir eso en relación a los cuidados, ¿sí? A que hay una focalización en eso, porque en general lo que hacemos cuando pensamos en los niños es pensar desde los adultos, desde la lógica adulta funcionamos, no desde las necesidades que tienen los niños en particular. De todas formas, como decía Natalia, yo creo que tengo esperanza en las nuevas generaciones en términos de salud mental. Si bien estamos en una sociedad cada vez más exigente, en la mayor parte de los establecimientos educacionales por lo menos se habla de salud mental, se habla, como decía Natalia, de las emociones, de la importancia de regularnos, de reconocer, de respetar a los otros, por ejemplo. Hay en muchos colegios, en liceos, programas de convivencia escolar, acciones para prevenir el bullying, por ejemplo, que es muy frecuente en esta edad, de respetar a los otros, normas de convivencia, ya se habla del tema. Entonces, así como quizás los niños están instaurando la importancia de cuidarnos, también los jóvenes lo hacen en términos de hablar en estos temas. Y este mismo programa también está rompiendo mitos asociados en torno a hablar de salud mental, de atrevernos. Es un tema difícil, pero hay que aprovechar el impulso de hablar de un tema tan relevante y que no necesariamente tiene que ver con patologías o trastornos de salud mental, sino también con el bienestar, con los afectos, con las emociones. En términos de los niños, por ejemplo, jugar, tener tiempo de recreación, también en los adultos tener tiempo de ocio, de descanso. Todas estas acciones también son parte del concepto de salud mental. Y si todo esto que estamos conversando, como decías tú, rompiendo algunos mitos que la gente igual en la casa conozca acerca de esto, alguien se da cuenta que a lo mejor sí necesita ayuda de un profesional. ¿Qué hace? Porque la mayoría de las personas igual dicen, ya, necesito ir a esto. Si necesito un dentista, yo sé dónde tengo que ir. Si necesito, me duele, no sé, me duele la cabeza, me duele un brazo, tengo un accidente, sé dónde ir. Pero creo que igual hay un desconocimiento de dónde me dirijo si noto que necesito un profesional de la salud mental. Entonces, ahora para la gente de la casa también, si alguien lo necesita conocer, ¿qué hacen? ¿Dónde acudo? ¿Qué tengo que esperar de un tratamiento psicológico? Son, no sé, me imagino que la gente se imagina que va a estar de por vida ahí, con sesiones, con cosas. Sabemos que no es así, pero estoy poniéndome como en el peor de los casos, en el desconocimiento. Entonces, si nos pueden contar ahí cómo lo tendría que hacer y qué tienen que esperar ellos también de un tratamiento que los ayude con sus síntomas. En los centros de atención o de salud público generalmente tienen un procedimiento. Si el síntoma o problema de salud mental se detecta, por ejemplo, en una atención médica, muchos médicos tienen formación en salud mental o en salud comunitaria. Y a veces ellos hacen derivaciones dentro del mismo centro de salud familiar. Por ejemplo, a un psicólogo o a un psiquiatra. Eso desde el punto de vista
del servicio de salud público, digamos. Aun cuando ahí tenemos otro problema que tiene que ver con el acceso, con la frecuencia, porque muchas veces existen pocos profesionales versus una alta demanda de usuarios con problemas de salud mental. Por lo tanto, la atención probablemente no va a ser tan expedita o tan frecuente como a nosotros nos enseñaron en la formación, una sesión por semana, por ejemplo. Hay que repartir los recursos existentes en toda la otra demanda de atención, pero también puede haber una consulta particular directamente a través de un psicólogo, psicóloga, especialista. Algunos profesionales se especializan en algunos problemas de salud mental, por ejemplo, relaciones de pareja, trastornos de alimentación, por ejemplo. Algunos también trabajan en grupos etarios, en adolescentes o en adultos, y también lo mismo con los psiquiatras. Y en general, de lo que podemos hablar en términos de, por ejemplo, los psicólogos, generalmente se recomienda una sesión semanal de 45 minutos a 1 hora con un profesional psicólogo, y básicamente es una conversación en donde se define, por ejemplo, el motivo de consulta, cuáles son las expectativas de las personas respecto al problema, qué es lo que quiere lograr, y junto a la conversación se llega a un acuerdo. Dependiendo del enfoque, digamos, van a haber más o menos interés, por ejemplo, en la historia de vida, en los antecedentes familiares o quizás en los factores desencadenantes del problema de salud mental. Y dependiendo de la complejidad del problema, va a haber una intervención que va a ser a mediano plazo o a largo plazo. A veces algunas personas pueden llegar con muchos motivos de consulta y otras personas llegan con un tema en particular. Y aquí yo creo que igual es importante desmitificar, como decíamos, algunas cosas en relación al tratamiento, desde la psicoterapia o desde lo que hacen los psicólogos, porque también hay una confusión de pronto en qué hacer, si es psiquiatra, si es, son profesionales cuyas miradas son complementarias. Hay una mirada biomédica, función del funcionamiento que tenemos a nivel biológico, que cambia absolutamente cuando tenemos un problema de salud mental. O sea, uno a veces escucha incluso estos consejos, esta piensa positivo y etcétera, que está súper de moda y que no es tan bueno tampoco, porque cuando tenemos un problema de salud mental no es voluntad, no es que yo no tenga la voluntad de hacer algo, es que no puedo. Y cuando no puedo, porque en mi cuerpo también hay cosas que están cambiando y que no me permiten despertar en la mañana. Si no me puedo levantar en la mañana, con mayor razón que voy a ir a consultar a un profesional, ¿no? Si no tengo como la posibilidad de hacer las cosas mínimas que podría hacer para mí, para mi bienestar. Entonces ahí es súper necesario abrirse a pensar de que, como nuestro cuerpo también funciona con determinadas sustancias que nos hacen estar más feliz, más triste, etc., es necesario tener un tratamiento farmacológico cuando eso es recomendado, y eso no es reemplazo, ni la psicoterapia reemplaza la farmacología, ni es al revés, son complementarios. Entonces, desde la psicología lo que vamos a tratar es de mirar lo que está ocurriendo para que la persona pueda enfrentar este problema de manera distinta, pero para enfrentarlo de manera distinta también hay que mirar harto de dónde viene, de qué manera lo estoy enfrentando, cuál es el rol que yo juego en esto, porque siempre, sobre todo cuando hablamos de adultos, hay un rol que uno juega dentro del problema y que a veces es lo más difícil de mirar y lo que más asusta para consultar. Una de las cosas que yo he escuchado como mito es esto como de que voy a ir y me van a decir lo que tengo que hacer, que es como una expectativa a veces y que es bien nefasta, porque eso no ocurre a menos que estemos en una situación de una crisis muy grande donde no podemos tomar decisiones. Esa es una de las pocas excepciones en las que nos dicen, ok, son más directivos, ¿no? En el resto de las situaciones y las más cotidianas y lo más típico es que nos dan herramientas para poder tomar decisiones, porque empoderarnos de nuestras decisiones vitales es sumamente relevante. Entonces jamás un psicólogo o psicóloga va a atentar contra eso y te va a decir lo que tienes que hacer, porque si no se genera también esta sensación de poca autoeficacia, como llamamos, como esta, yo me la puedo, ¿no? Yo puedo tomar mis propias decisiones y sé por qué lo estoy haciendo. Y por otra parte hay otro mito que igual me gustaría abordar, que es esto de que en la medida que yo consulto, cada vez me voy a sentir mejor. Y si me empiezo a sentir mal, algo anda mal con este tratamiento psicológico, porque ya no me estoy sintiendo tan feliz como las primeras sesiones. Y ese es un motivo súper relevante por el cual la gente deja de, o no adhiere a los tratamientos, o deja de ir. Van en un proceso que va como increciendo, de pronto se empiezan a sentir más mal y me salgo, ya no voy más.
porque ahora me está pasando que no me siento tan bien. Eso es esperable dentro del proceso. Cuando abordamos los problemas que tenemos a nivel interpersonal, siempre hay un momento en que nos encontramos con algo que no habíamos visto. Usualmente ese algo es un tema que solitas o solitos no habríamos mirado tan fácil, y a veces eso genera una reacción emocional de rechazo, nos ponemos más defensivas, evitamos hablar del tema, y eso tiene que tener un proceso en el que luego nos hagamos cargo, porque finalmente hay mucho de lo cual hacerse cargo cuando uno va a un tratamiento de salud mental. Entonces yo invitaría a las personas que están en un tratamiento de salud mental o que le tienen un poco de temor a que si ocurre esto, lo tomen incluso como un paso, como ok, estamos bien, así es, esto es lo esperable. Y si paso por ahí, por esa crisis, es probable que, bueno, ahora venga lo bueno, ahora me empiezo a sentir mejor, pero no es para nada un proceso lineal, es un proceso en donde uno se vuelve a encontrar con algunas cosas para irlas aprendiendo, entonces, para que las personas no se desmotiven, porque en general la mayor tasa de deserciones en terapia ocurre, más o menos se dice en la literatura, entre la cuarta y la quinta sesión. No siempre es así, pero es como el promedio en donde ocurren estas cosas. Y no quiere decir que esté fallando, es parte del proceso. Y lo otro, agregando lo que decía Natalia, es que es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Si yo no asisto, soy inconstante o no quiero hablar de ciertos temas o no hago las tareas o no me comprometo con el proceso, es difícil que haya un avance significativo dentro del proceso de psicoterapia. Por lo tanto, no es que el psicólogo o la psicóloga o el psiquiatra sea el responsable de que me vaya bien o tenga una recuperación del motivo de consulta, sino que es un trabajo netamente en equipo y depende incluso más de la disposición, el compromiso y también el momento vital en que consulta un paciente y las condiciones que se den en términos del establecimiento de salud, de cuán constante se puede hacer durante el proceso. Entonces, algunos problemas de salud mental o algunos motivos de consulta van a requerir un tratamiento a largo plazo, mientras otros van a tener sesiones muy focalizadas. No todos los problemas necesitan quizás una terapia a largo plazo, sino quizás con un par de sesiones puede haber un alivio significativo, un acompañamiento puede ser una alternativa a una intervención en crisis. No todo es psicoterapia, pero sí cuando detectamos estas señales que comentábamos hace un rato, es bueno consultar. Ahora, sabemos que existe una brecha en términos de profesionales, que en términos de los costos, los profesionales, por ejemplo, los psiquiatras particulares son caros, también los psicólogos, pero por eso se necesita una ley de salud mental integral y más presupuesto. Así que también hay esperanza dentro del proceso, porque en el borrador de la nueva Constitución ya se habló de la ley de salud mental, que si bien no se aprobó, está la necesidad de que nuestro país tenga una ley de salud mental que tenga mayor presupuesto. Se está hablando en los medios de comunicación, en los colegios, en las familias. Por lo tanto, eso es una base sólida para lo que viene después, para impulsar una ley de salud mental nacional. Bueno, muchas gracias. A mí me parece súper interesante este tema. Yo les quiero agradecer en realidad a mis dos colegas, a la doctora Ana Barrera y a la doctora Natalia Salinas, por habernos acompañado. Yo creo que mucho de lo que ustedes dijeron le va a servir a varias personas que nos están viendo en sus casas para poder monitorearse a sí mismos, para monitorear a su entorno. Aprendieron sin duda un montón sobre salud mental. Me encanta que hayamos podido poner este tema sobre la mesa. Así es que quiero nada más que agradecerles su tiempo y el que hayan podido compartir su trabajo de investigación que hace cada uno en su universidad y que ya lleva un tiempo entregando cifras bastante contextualizadas. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por querer hablar de aquello que ustedes vienen desarrollando ya desde hace un tiempo. Gracias a ustedes por la invitación a poder compartir algunas de las cosas que estamos haciendo, que a veces se quedan entre los artículos que uno escribe o en los informes de los proyectos, y un poco lo que tenemos la posibilidad de conversar y también, como decía Daniela, de transmitirlo a personas que no tienen por qué estar enteradas de estos temas, que puedan conversar en casa, quede para que se abran estos temas en el mundo también.
Sí, gracias por la invitación, por posicionar la importancia de este tema y cuando quieran seguimos hablando de salud mental. No, muchas gracias a ambas por esta entretenida conversación también, porque no es una cosa así que vayamos hablándolo tan técnico ni no, sino que siempre pensando también en todas las personas que nos están mirando ahí en sus casas. Así que muchas gracias por acompañarnos y las dejamos invitadas. Quizás en algún otro próximo café podemos hablar de otros temas, y de aquí salen muchos temas que podemos hablar más adelante. Así que muchas gracias a ambas. Así que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Súper interesante, un tema que está muy en boga ahora, que ha tomado la importancia que tiene que tener post pandemia. Tuvimos grandes invitadas el día de hoy, así que les agradecemos nuevamente a ambas por habernos acompañado y hablarnos acerca de esto, y las personas también ojalá que hayan podido entender un poquito más, desestigmatizar todo lo que tiene que ver con este tema, ¿cierto? Así que muchas gracias a nuestras invitadas. También vamos a agradecerle al Núcleo de Científico y Tecnológico de Ciencias Sociales, que nos presta este lindo estudio donde estamos semana a semana, a UFRO Medios, pantallas por las que estamos llegando a sus hogares, a cada uno de ustedes por acompañarnos, seguirnos semana a semana, seguirnos en nuestras redes sociales. También vamos a agradecerle, para finalizar este programa, a todo el equipo profesional del Café Científico, a Xochitl Ramírez, a Alex Seguel, a Carmen Hernández, que están tras bambalinas, y aquí Daniela y yo, que estamos aquí frente a las cámaras acompañándolos todas las semanas. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos durante este nuevo capítulo. Definitivamente me sumo a tus agradecimientos, Antonieta. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de este Café Científico a las 19 horas por las pantallas de UFRO Medios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Café Científico UFRO, lo encuentran muy fácilmente. Así es que muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.